Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los que están siguiendo este tiempo de lectura de la palabra, buscando recorrerla, por eso nos hemos ampliado nuestro nombre de abrir toda la Biblia y queremos ir recorriendo por muchos lados, queremos ir buscando libros que no leemos corrientemente, vamos a leer libros enteros también, pero bueno, empezamos esta nueva etapa así, buscando algunos temas, siguiendo personajes, como hicimos con el judío apasionado del Salmo 119, y ahora no sé exactamente dónde surgió la idea eh, de esta búsqueda del día de hoy, que va a ser cuántas veces en la Biblia, o algunas de las Biblias, de las veces, por si acaso se me escapó alguna, en las que de alguna manera muy especial Dios se mostró. Por eso le pusimos de nombre Dios se mostró. ¿Cuándo? Esto surgió de estar dando vueltas a las hojas, como hago muchas veces, para encontrar algo de lo que no le había prestado mucha atención o repasar libros, y me vino a la mente ese tema de cómo hablaba Dios, ¿no? Desde el comienzo, y entonces empecé a hojear Génesis y Éxodo, y ahí donde encontré algo que digo, acá, eso fue en Éxodo, acá vamos a dedicarnos a mirar especialmente esos momentos especiales que Dios quiso hacer frente a los hombres a los cuales se estaba preparando para algo importante. ¿Cómo le empezó a hablar a Dios en Génesis? ¿No? Tengo abierto Génesis 12 eh, para encontrar quizás una palabra, ¿no? Y acá la palabra está clarita, le dice el Señor 12.1, Génesis 12.1, el Señor le dijo a Abraham, no le dijo buenos días, ¿cómo estás? Lo que nos ha quedado, por supuesto, del cronista que lo escribió, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Y después, varias veces, creo que tengo alguna más, varias veces aparece la palabra en la cual vemos cómo se relacionaba Dios, en este caso con Abraham, porque seguimos en Génesis 15.1. Después de esto, de lo contado en el capítulo 14, por eso cuando empezamos a leer acá, vale bien la pena volver a leer el capítulo 14 para ver cuál es el contexto de este relato, ¿no? Pero no es lo que estamos haciendo ahora, que estamos buscando un tema en especial. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, ¿sí? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham, y estamos todavía con la palabra Abraham, así. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de estos bienes será Eliezer, el siervo, ¿no es cierto? Bueno, sigue todo el relato donde Dios le contesta y dice, le contestó el Señor, de manera que nosotros tenemos bien claro en la Biblia esos diálogos, ¿no? Y entonces dice en el versículo 6, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Esas pequeñas, esas pequeños datitos con los cuales nosotros vemos, en este caso, cómo era la relación. Vamos al capítulo 17, donde pasa algo importante y donde fui leyendo y siguiendo a ver cuando decía, le habló, conversó. 17 dice, pasamos muchos años del capítulo anterior. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, ahí me paré, se le apareció, ¿cómo? Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Es muy para prestarle bien atención. Primero le dijo, en hebreo ese era el famoso el Shaddai.
el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y le dice, vive en mi presencia. Él estaba andando, desde que Dios lo trajo desde Ur, estaba andando en la cercanía del Señor, porque dice, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Impresionante la de veces que Dios sigue confirmando y afirmando en esa mente y en ese corazón lo que Él quería con él. Muy bien, pero tengo en este mismo capítulo 17, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarán Abraham, cortito, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, con H en el medio, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo, etcétera, etcétera, etcétera. El cambio de nombre en el mundo antiguo era tan importante, el nombre era tan importante, sobre todo el nombre de Dios, pero después el hecho de que a estos primeros patriarcas Dios les cambió el nombre y acá la palabra es te he confirmado. Después que te probé, que te llamé, que obedeciste, te he confirmado el cambio de nombre. Pero todavía no hay una gran aparición. En el capítulo 18, porque hemos visto que muchas veces en el Antiguo Testamento el Señor se manifestaba por medio de ángeles, en este caso hay un relato con la visita de 3 hombres que vinieron, humanos. Así es todo lo que tenemos. Me llamó la atención un detalle. Para atender a esos hombres, Dios le pidió a Sara y le dijo, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalo y amasar unos panes. 20 kilos de harina tenía en su casa, pensando en comparar con estos tiempos con el problema de la harina. Bueno, pero eso es un dato nada más. Hasta acá, Génesis. Dios siguió cerca del Señor, desde Abraham a los patriarcas, pero es muy importante lo que pasó en el Éxodo. Éxodo 33, ya hemos leído en el año pasado, hemos hecho una lectura de todos estos primeros capítulos del Éxodo. Y vamos a ver en 33 ya pasó la entrega de los 10 mandamientos, la primera entrega del espacio, aquello en la cual las tablas, lo tenemos como tablas, no lo he mirado en distintas Biblias a ver si decía de otra manera, ¿no? Bueno, las tablas. Pero después llegamos al 33, donde ya pasó lo del becerro de oro, donde el pueblo se volcó detrás de una idolatría como de hacer oro, de hacer con oro un objeto de adoración. Y allí el Señor, que los mandamientos había dicho que no hagan ningún tipo de ídolo, ¿sí? Bueno, pero en el 33 quiero leer el 5, en el 5 especialmente, pero a ver, 5 dice, pues el Señor le había dicho a Moisés, dile a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Eso tenía que ver con el tema del becerro de oro, donde habían entregado todo el oro para hacer un objeto idolátrico, la importancia de estar leyendo contexto, porque si no, no entenderíamos. Si empezamos a leer el 33, no entenderíamos qué significa esto de no volvieron a ponerse joyas, ¿sí? Por eso, en toda esta lectura de la Biblia a la cual apuntamos, que sea toda la Biblia, leer libros completos, leer capítulos completos, ¿sí? Para no estar picoteando y sacando una parte del contenido que
que no tenemos toda la riqueza de lo que llamamos contexto, lo anterior, lo que sigue, el momento histórico. Bueno, pero volvemos al Éxodo 33, pero en realidad, bueno, leímos hasta el 6 y quiero leer el resto de este capítulo porque acá es donde hay algo muy importante con el tema que estamos buscando hoy. Moisés tomó una tienda de campaña, la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Aún en esto, ¿no? De un lugar y es decir, el Señor llevaba a que ellos entiendan, tomen como disciplina y vean el valor de aún la actitud del cuerpo en la adoración. Y hablaba el Señor con Moisés como quien habla con un amigo. Después de eso, regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Moisés le dijo al Señor, estoy en el versículo 12, 33, 12. Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Es increíble ver la manera en que Moisés le hablaba al Señor. Con qué confianza, tan abiertamente, desde entender la responsabilidad que tenía. Y creo que para mí me dice, esto es una guía del tiempo de oración con Dios. Porque nosotros, con el Nuevo Testamento y con la venida de Jesús, sabemos que podemos hablar a Dios como papá. Bueno, seguimos. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, le dice el Señor. Fíjense, cuidado del Señor, el cuidado que tiene con él. ¿O vas con todos nosotros? Replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien. Haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Estoy en 33:12. Y ahí digo, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, una versión actual, diríamos moderna, que trata de que el lenguaje, en este caso desde el hebreo, nos llegue de una manera cercana a nuestra manera de hablar. Pero eso que Dios le diga, te considero mi amigo, me llamó la atención y me llegó a ir a Reina Valera. Pues estoy rodeada de traducciones de la Biblia. Y fíjense qué interesante, porque Reina Valera es una versión que, por haber sido la primera en castellano, aunque ha sido mejorado su lenguaje, es decir, ubicarlo en un castellano, en un español más cercano a nosotros, pero 33:12 dice, era 12, a ver, 17, porque lo dice dos veces, pero vamos a ir al 17. Y Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre.
De manera que, lectores actuales de la Biblia, nos damos cuenta que ese te he conocido por tu nombre es la forma de traducción literal hebrea, ¿sí? Por supuesto que Dios sabía todas las cosas, conocía su pensamiento y sabía desde el comienzo que se llamaba Moisés, ¿sí? El nombre que le dio la princesa porque te saqué de las aguas. De manera que esta sería la traducción literal, ¿no? A ver, vuelvo a mirar. Te he conocido por tu nombre. Pero eso para nosotros es una forma, ¿no? Ahora, lo que yo leí en el 33:17, en la versión más actual, bueno, antes en el 11 también decía con quien hablaba como amigo, pero bueno, en el 17 le dice, cuentas con mi favor y te considero mi amigo. De manera que la mirada más antigua, digamos, más literal, porque la cosa es literal, es te conozco por tu nombre. Ahora tengo otra traducción, tengo dos más. Tengo otra traducción que me asombró porque es la Biblia del Peregrino, una Biblia de origen católico de uno de los grandes traductores del hebreo, que es Luis Alonso Scheckel, español de madre alemana, que creo que murió hace un par de años. Y entonces ahí dice, y esta es una nueva traducción, digamos una traducción actualizada, dice, el Señor le respondió, también esta petición te concedo, pues gozas de mi favor y te trato personalmente. De manera que estamos llegando a cuál fue la mejor expresión. Está muy bien esa, porque lo de te conozco por tu nombre sería más cercana, sería esa te trato personalmente. Y la NBI, no sé si es la más moderna, en realidad la más moderna es la nueva traducción viviente. Tengo anotado la nueva traducción viviente. ¿Saben qué dice en el 17? Y te he conocido por tu nombre. De manera que la traducción más moderna vuelve a esa expresión literal que era la que Dios le dijo, te he conocido por tu nombre. De ahí a que te considero mi amigo, es lo mismo, pero completamos el sentido con la mirada de 4 traducciones. Muy bien. Entonces, después de este momento de mayor intimidad, creo, en la vida de Moisés con el Señor, Moisés se anima y le dice, déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y te daré a conocer mi nombre. Ahí está traducido literalmente, ¿eh? Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca. El Señor se ubica geográficamente, ¿eh? Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor, puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. ¡Qué momento impresionante! El Señor mismo habla de que ese momento iba a ser un momento en que de alguna manera se iba a mostrar con todo su esplendor. Y pensemos en el lugar, ¿no? Cerca de una montaña, en una roca, ¿sí? Bien, esto es un típico, un claro antropomorfismo. Esa es una de las figuras del lenguaje que hemos tenido muchas veces en toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando habla del brazo de Dios, de la mano de Dios, que te tengo como la niña de mis ojos, ¿sí? Dios es invisible, a Dios no lo podemos ver, nadie lo ha podido ver. Pero esta manera de contar así
aquello que vivió Moisés nos llega de una forma que más la podemos captar, sentir y que nos llena de impresión de lo que fue ese momento. Nada más, terminó el capítulo 39, empieza después trabajo. El 34, termina el capítulo 33, digo, el 34 le dice, labra 2 tablas de piedra. Después de ese momento de gloria, el Señor lo mandó a trabajar. Muy bien. David, digo, ¿y David? ¿No tuvo momentos, David, que estaba cerca del Señor? Y me puse a buscar. Por ahí en Primera de Samuel 23 dice que venían los filisteos y entonces dice que cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Sí? Y más adelante dice, volvió a consultar al Señor y él le respondió. Dios no hizo ninguna aparición especial con David. Evidentemente estuvo muy cerca de él todo el tiempo, ¿sí? No, digo yo, no hubo necesidad de que Dios hiciera algo especial. ¿Con quién lo hizo? Con Elías. La otra gran aparición de alguna manera del Señor es con Elías. Elías 19, quiero que lleguemos a Primera de Reyes, capítulo 19, 5. Desanimado, frustrado, decaído, empieza Elías a decir que se quiere morir. Caminó todo un día por el desierto, llegó donde había un arbusto, se enojó y oró. Estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, ¿sí? Y ese ángel es la aparición que él vio, sintió, percibió. Levántate y come. Cuando vimos toda la vida de Elías, tan impresionante como Dios se ocupa primero de las necesidades básicas, físicas. Entonces miró a su alrededor y vio a la cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua, comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. ¿Sí? Cada acto amoroso del Señor tenía una tarea después, para prestarle atención. Se levantó, comió y vivió, fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Así, allí pasó una noche en una cueva. Seguramente él esperaba un contacto personal con Dios, ¿sí? Había tenido un ángel cuidándolo, alimentándolo, pero él esperaba algo más, porque para eso caminó 40 días y 40 noches. ¿Qué cosa los números especiales que nosotros tenemos? Jesús ayunó 40 días y así otros pasajes. Más tarde, la palabra del Señor vino a él, ¿sí? Palabra. Acá tenemos sonido. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor. Señor Todopoderoso, respondió, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Claro, Jezabel le había dicho, en cuanto te encuentre morirás. Ahora, ¿se dan cuenta esta oración? Le está diciendo al Señor todo lo que el Señor ya sabía, de lo que había pasado, de lo que había en su mente, de lo que había en su corazón. Sin embargo, está bueno, ¿no? Cuando hablamos con el Señor de poder decirle todo lo que nos pasa, aunque Él lo sabe. El Señor le ordenó, basta de preámbulos, de caricias con ángel y comida. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Nunca había prestado atención a esto, estoy a punto de pasar por allí. Como si el Señor dijera, voy a dar un paseo y te voy a ver. Como
como heraldo del Señor, alguien de parte del Señor, vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Esto es un relato de un poeta maravilloso, quien haya sido que escribió Primera de Reyes, la forma de relatar esto. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Reina Valera decía, un silbo apacible y delicado. Las dos maneras de decir, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? De manera que eso fue una escenificación para Elías, para que viera a dónde o en cuál de los fenómenos meteorológicos estaba el Señor con él. Y con él, agotado, abatido, frustrado, estaba con un suave murmullo. Le dijo de nuevo las razones. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor ya había hecho todo lo que necesitaba para calmar su espíritu, incluso una aparición por medio de los fenómenos que el Señor mismo había creado. De manera que volvió a escuchar por segunda vez la oración de pesadumbre. Le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a tal como rey de Siria, al otro como rey de Israel, y a Eliseo, el que será tu sucesor como profeta. Me asombra que después de ese acto imponente de presencia de Dios, lo manda a trabajar. Y le termina diciendo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. De manera que es interesante ese hecho. Dios escuchó, recibió, lo consoló y le dio una muestra como Dios quiso hacer a los grandes hombres. Había sido con Moisés, ahora es con el gran profeta Elías, pero a los grandes hombres para los cuales tenía un trabajo tan grande, tan importante, tan riesgoso, que les iban a afectar en su ser interior, ¿sí? Acá en Elías tenemos toda la pesadumbre de aquel que no da más por todo lo que ha sufrido por la presentación del Evangelio. Bueno, no podemos seguir, tengo varios más, no muchos más. En realidad, el de Moisés y el de Elías son apariciones impresionantes, casi físicas para ellos, y que fueron previas a reforzarlos, animarlos, engrandecerlos para lo que tenían que hacer a continuación. Y entonces vamos a seguir, no quiero apurar con algunos otros que he encontrado, hasta llegar a Jesús, que fue realmente la forma en la cual los israelitas del siglo I y todos los que hemos leído la Biblia a continuación, supimos que Dios estaba aún visible como hombre para que se lo pudiera conocer. Y en esta fecha, en esta semana, vamos a recordar el final de su paso por la tierra,
cuando mostró el amor de Dios, la compasión de Dios en la muerte en la cruz, pero toda la grandeza, la gloria, el propósito de Dios para toda la humanidad en el futuro con la resurrección. De manera que seguimos con la palabra, seguimos gustándola, seguimos descubriendo y haciendo que nos hable. Que el Señor los bendiga y nos volvemos a encontrar en el próximo Abrí toda la Biblia.